Bien, muy bien, chicos. Bueno, pues entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, a ver, para que ya comencemos hoy para presentarse, Ok, como cualquier cosa. bueno, muy buenas tardes, doctores y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentarles el tema de cisticercosis y teniasis. Yo soy Arad García Hernández. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de la teniasis. Comenzaremos igual por definición y generalidades y poco a poco saberles los dos, a pesar de que sean por el mismo agente, para que sí quede un poquito más claro, ¿vale? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Para empezar, vamos a tener que, como definición, se define como una infección intestinal que es causada principalmente por la Taenia solium o por el organismo Taenia solium. ¿Ok? Este organismo va a tener dos tipos de huésped. En la fase adulta va a ser el que va a ser como tal la Taenia solium, que es como tal un huésped definitivo, que son los humanos, en esta fase adulta, ya que solamente en la fase adulta, que es la Taenia solium, se va a establecer en el intestino. De manera coloquial, a esta también se le conoce como solitaria. Los seres humanos somos los únicos como tal esperos definitivos, como les mencioné hace un momento, ya que a pesar de que ocupen como tal del cerdo para tener su ciclo de vida o su ciclo reproductivo, el único que va a ser como de manera definitiva va a ser el ser humano. Este se va a transmitir al ser humano a través como tal de la ingestión de los quistes larvarios, que va a ser de la taenia, que también se les conocen como cisticercos. Estos van a estar presentes como tal en la carne de cerdo, valga la redundancia, poco cocinada, más que nada. Esta es el como más importante, ya que como tal, otra especie, también de manera pues un poco relevante, pero no tanto, puede ser la taenia saginati. Esta como tal tiene menos importancia desde el punto de vista clínico y epidemiológico, más que nada porque esta no va a ser capaz de causar la cisticercosis. Esta, de manera como general, también va a tener como su mismo ciclo como tal de vida o muy parecido, pero este se va a transmitir por la carne bovina, es como la diferencia. ¿Le puedes dar a la siguiente? Como generalidades, vamos a tener que esta Taenia solium va a pertenecer a la subclase Cestoda del orden Encyclophilidae y la familia Taenidae. Mide en promedio de 2 a 4 metros de longitud. En su extremo anterior, como vemos ahí en la imagen del lado derecho, o su extremo, sí, su extremo anterior se va a encontrar su escólex. Este va a tener diámetro aproximadamente de 1 milímetro, que es el que vemos en la imagen del lado derecho. Las como circulitos que están a su alrededor van a ser ventosas y la parte de arriba se conoce como rostelo. Este rostelo está como tal formado mencionaba la bibliografía, como una doble cadena de, pues sí, como de ganchos, que son aproximadamente de 25 a 30. El cuello va a ser delgado, que es el que vemos allá abajito, mide aproximadamente de exterior a lo que es el escólex. Y por último, los progratios. Cada progratio se conoce que es unidad reproductiva independiente porque ya va a contener órganos reproductores femeninos y masculinos. ¿Ok? Va a ser un parásito hermafrodita. Como podemos ver en la imagen, los progratios no es como por lejanía que unos se ven más cerca y unos más lejos, ya que según esto, o según la bibliografía, los más cercanos al cuello van a ser inmaduros y conforme estos se van alejando de lo que es el estróbilo, que es la parte como tal de arriba, van a empezar a madurar y van a empezar a tener ya como tal sus órganos bien madurados y para así producir los huevos en lo que se conoce como útero, lo menciona así la bibliografía, que están aquí en la imagen, igual del lado derecho, pero en la cuadrito inferior del lado derecho igual, que van a ser por gran cantidad, se van a fecundar y pues ya para poder pues denominarse como pleurótidos maduros, para va a empezar ahí su ciclo como tal reproductivo y empezar a hacer más y más y más y más, o hasta crecer. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En cuanto a su epidemiología, se dice que es un problema de salud pública que prevalece tanto en áreas urbanas como rurales. Entonces, van a estar relacionadas con los que son prácticas tradicionales de crianza de cerdo, malas condiciones sanitarias e higiénicas, la pobreza en los países como más
de los más relevantes en cuanto a Sudamérica, América Latina, y va a ser México y Brasil, ¿vale? Porque van a presentar unas frecuencias muy altas. Se va a presentar en todos los grupos de edades, pero su pico, como podemos ver aquí, es muy grande. O sea, no es como que sea ahí como de 16 a 20, va a ser de 16 a 45 años. Y como vemos en la imagen del lado derecho, que igual sacó de un, pues, como artículo que sacó el Estado, podemos ver que los estados más afectados van a ser Jalisco, Michoacán, Nuevo León, es Veracruz, Chiapas y Tabasco. Esos van a ser como los más afectados o los con más prevalencia que tienen. En cuanto a su prevalencia, le puedes dar a la siguiente. En esta tablita vamos a ver los casos de teniasis en todo el sector como tal de salud en México. La bibliografía más actualizada que encontré según la Senaprece va a ser del 2000 al 2015. Y va a ser aquí, como podemos ver, no es como una decreción potencial, ya que a pesar de que va disminuyendo poco a poco, pues hay veces en las que los casos como sobresalten, porque como vemos aquí en el 2000 va a ser o era de 1,195 casos, fue disminuyendo a 618 en el 2002, pero en el 2013 otra vez tuvo un pico de 934 de casos. Y de igual manera, como vemos, ahí va como decreciendo o disminuyendo como tal, pero vemos que en el 2011, a pesar de que habíamos llegado en el 2009 a un total de casos de 236, vamos a llegar a un 683 en el 2011 y actual, o de la manera más reciente en el 2015, vemos que ya ha disminuido hasta 153. Le puedes dar a la siguiente, Diego. Gracias. En cuanto, la pasada era de teniasis, en cuanto a los de cisticercosis en todo el sector salud, de una vez les di la epidemiología junta, vamos a tener que sí es como una disminución más gradual, como podemos ver, o sea, va de 660 a 215 y ahí como tal, a pesar de que has tenido como unos picos de subida, pues no es tanto, o sea, a pesar de que la relevancia o la importancia de cisticercosis, pues sí es un poco más grave, vemos que la disminución ha sido un poco más gradual. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En cuanto, hablando también cerca, pues sí, entra parte de la epidemiología, vamos a tener que hay una normativa vigente. Entonces, esta norma 021 es para la prevención y control del binomio tenacis-cisticercosis en el primer nivel de atención médica. Esta fue ratificada en el 2011, es la que vemos en el lado derecho, y las principales actividades que va a establecer esta norma van a ser la medida de prevención, el control en el humano y el cerdo, así como su vigilancia epidemiológica y episotológica. Le puedes dar ya por último la siguiente. Acerca de lo que son los factores de riesgo, pues van a ser como muy parecidos a los que hemos visto en todas las patologías ahí de parásitos que hemos visto, pero aquí, por ejemplo, el principal factor de riesgo o para esta enfermedad va a ser que estén de manera conviviendo con personas portadoras de esta taenia solo, van a ser en condiciones sociales, económicas y culturales bajas, eh, también de que haya o estén en lugares en contacto con que haya defecación al aire libre y o la inadecuada eliminación de excretas. Cuando hay crianza de cerdo, pero no se dice en general, o sea, no todo lo que está en crianza de cerdo va a tener que estén disponente a obtener la enfermedad, sino que estén como tal en un contacto, en excremento de humanos y que como tal haya mucho contacto entre estas dos especies, así como la falta de control sanitario, se podría decir, en la crianza de los cerdos, en el consumo de carne pues poco cocida o cruda y consumo de agua sin hervir, así como una falta de higiene pues personal y del hábitat en el que están, así como en sus alrededores. En la imagen del lado derecho se refiere ahí como que los cerdos estén muy cerca de donde están los humanos. Y la imagen del lado derecho, a pesar de que sea el ciclo de vida que vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva, es más que nada ilustrativa. O sea, ahí podemos ver que, por ejemplo, el humano aquí está en una taquería y consume tacos aquí creo que son del pastor, que son de cerdo y tal vez la carne no esté bien cocida o bien con buena higiene. Entonces, de esta manera se va a ingerir. Muchas veces de la persona humana pues defeca aquí al aire libre y puede que esté en contacto con el cerdo, entonces el cerdo puede consumir las heces y pues ya así va a contaminar o va a estar aquí su fase larvaria del cerdo y vuelve a comenzar el ciclo.
pero pues esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de manera más explicada. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, mi nombre es Daniela y les voy a explicar el ciclo de vida de la tenia. En este caso, en este ciclo de vida, se va a necesitar la presencia de un huésped intermediario. En el caso del ganado vacuno, vamos a tener que va a ser la taenia saginata y en el cerdo, la taenia solium. Este ciclo va a comenzar a partir de que la taenia en forma adulta se va a alojar en el intestino delgado y el humano al defecar va a eliminar las heces humanas contaminadas con proglótides grávidas o huevos de taenia. Estos huevos van a ser resistentes y van a poder estar viables, aunque sin movimiento, y van a poder también contaminar el ambiente, por ejemplo, en la tierra o alimentos que son regados con aguas negras contaminadas con huevos. Esto al ser comida o bebida, en caso del agua, pues los cerdos, por los cerdos o el ganado vacuno, se van a infectar con huevos o proglótides grávidos. Estas oncósferas se van a liberar por acción del ácido clorhídrico, enzimas y bilis, van a llegar al intestino del animal y estas oncósferas van a eclosionar de tal manera que van a invadir la pared intestinal y migrar así de manera hematógena al músculo estriado. Ahora, pues vamos a hablar de la manera en que se infectan los humanos, que es lo que nos interesa, y que aquí va a pasar que los humanos se van a infectar al ingerir carne cruda o poco cocida que contiene cisticercos. Conforme van pasando por el estómago, por acción del ácido clorhídrico, se van a liberar los quistes, se van a adherir a la pared intestinal a través de las ventosas y ganchos que mencionó Arad en la tercera parte del duodeno. Aquí van a empezar a desarrollarse y a crecer hasta formar una taenia adulta y después de 3 a 4 meses van a comenzar a eliminar proglótides grávidas y huevos por heces. A todo este ciclo le vamos a llamar teniasis. También es importante mencionar que los humanos son los únicos huéspedes definitivos de Taenia saginata, Solium, que es como la más pues, común, y la asiática. También la mayoría de las infecciones humanas de teniasis van a ocurrir con tan solo uno o pocas taenias adultas y otro mecanismo, se podría decir, de infección sería que el individuo al ir al baño no lavara bien sus manos y se infectara al meterse las manos a la boca en caso de que estén contaminadas con huevos pues de sus propias heces. La que sigue, por favor. Y aquí les puse este cuadrito en donde pues podemos diferenciar entre lo que nos va a producir la cisticercosis y la teniasis, entre la fase infectante y pues la que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Buenas noches, doctores. Yo soy Abril Arredondo y bueno, en cuanto a la fisiopatología, se ha encontrado que los metastócitos son capaces de sobrevivir en los tejidos, ya que van a ser, ya que van a lograr modular la respuesta inmunitaria del huésped mediante la producción de diferentes moléculas como la paramiosina, en la cual esta va a inhibir la activación de C1 y afectar la vía común del complemento. De igual forma con el factor de metacéstodo, que esta va a inhibir la producción de citocinas como la interleucina 2, 4 y el interferón gamma, así como a la reacción humoral y celular a antígenos del parásito y en la reacción inflamatoria que rodea la cual está compuesta de monocitos, linfocitos, eosinófilos, entre otras. Y a su vez por una proteasa de cisteína que va a lograr reducir el número de linfocitos CD4 al no enviar la apoptosis, teniendo así que en la mayoría de las personas la respuesta inmune sea leve y crónica, pero sobre todo incapaz de destruir al parásito, aunque en su intento de destruirlo sí se pueden llegar a producir lesiones en los tejidos, lo cual nos podría producir alguno de los síntomas que a continuación nos van a mencionar. Sin embargo, algunas personas también en algún momento tardío de la infección pueden llegar a ser capaces de desarrollar una
reacción inflamatoria granulomatosa intensa que va a conducir a la destrucción del parásito, que gradualmente, aproximadamente de unos 2 a 7 años, llegaría a calcificarse. La siguiente, por favor. Respecto al cuadro clínico, se dice que la mayoría de los portadores de taenias adultas son asintomáticos, cerca del 80%, y en el resto, los que son sintomáticos, va a haber pues episodios intermitentes en donde podríamos encontrar dolor abdominal, epigástrico, diarrea o estreñimiento, bulimia, prurito anal, náuseas y anorexia. También de manera intermitente se pueden expulsar proglótides de las heces, en las heces, pues, de Taenia solum, que eso es lo que da comezón, bueno, que da prurito anal, o puede también notarse segmentos en las heces o sentir el movimiento de las proglótides a través del ano. También otros síntomas que se pueden encontrar es dolor de cabeza, mareos y urticaria, además de una eosinofilia periférica. La que sigue, por favor. La que sigue. Para el diagnóstico, este se debe de realizar mediante un examen coproparasitoscópico para la identificación de huevos o proglótides de las tenias, habitualmente con la ayuda de métodos como el de Faust o Ricci, y como se ha venido mencionando en series de 3, ya que la eliminación de los huevos o las proglótides es intermitente, y al realizar esto nos ayudaría a tener una mayor certeza para el diagnóstico. En el caso de los huevos, estos van a ser, de los huevos de las tenias van a ser indistinguibles morfológicamente, pero algunas de sus características son que son redondos, tienen una membrana radialmente estriada y de doble pared, y van a medir de 30 a 40 micrómetros. A diferencia de esta, las proglótides y a su vez el escólex sí se pueden llegar a diferenciar. En Tenia saginata, esta puede tener en sus proglótides más de 12 ramas uterinas, se menciona un aproximado de 15 hasta 30 ramas, y en su escólex este va a carecer de los ganchos y el rostelo que Tenia solium sí posee. Y bueno, esta tiene menos ramas, tiene menos de 12, se menciona un aproximado de 7 de 10, y la visualización de estas ramas la podemos hacer mediante la inyección de tinta china a través del poro genital de la proglótide. El diagnóstico también puede llegar a hacerse mediante PCR y la búsqueda de coproantígenos por ELISA, ya que especialmente esta tiene una especificidad del 98 a 92, del 98 al 99%, y ambas son capaces de identificar la infestación en la especie que la causa. Sin embargo, no se deben de usar para el diagnóstico de rutina, ya que no tienen una amplia disponibilidad, recomendándose solamente el examen de las heces. La siguiente, Diego, por favor. La siguiente. Para el tratamiento, la NOM 021 que nuestro compañero Adam nos acaba de mencionar, recomienda que el tratamiento para los menores de 5 años sea el siguiente. En este caso, albendazol, ya sea en suspensión, ese es el frasquito de 20 mililitros al día por 3 días en dosis única, o en tabletas, que sean 2 de estas al día por 3 días. La siguiente. Y para aquellos mayores de 5 años y la población en general, se recomienda el praziquantel en dosis única de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso, tanto en niños como adultos, y en el caso de que esta llegue a estar disponible, una alternativa para el tratamiento suele ser la niclosamida, administrándose en los niños en 50 miligramos por kilogramo en dosis única, y en los adultos 2 gramos, es decir, 4 comprimidos en dosis única. Y también en caso de que no se presente mejoría, no se presente mejoría en las 3 semanas siguientes, se debe de repetir el tratamiento a la dosis indicada. Y además se recomienda que se realice nuevamente, después de haber dado el tratamiento, se realice nuevamente un examen de las heces el primero al tercer mes. Esto para la búsqueda de huevos, siendo más específico para la búsqueda del escólex, para poder asegurarnos que la infección se haya resuelto, ya que en dado caso que no observemos el escólex porque este se quedó adherido en la mucosa intestinal, pues en unos meses se va a volver a producir la teniasis.
La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la cisticercosis. Primero, de igual manera, vamos a hablar acerca de su definición y luego sus generalidades. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Por definición, de igual manera, la bibliografía se encuentra como una infección ocasionada por el parásito Taenia solium. Sin embargo, en humanos esta cisticercosis se ocasiona si es más que nada la fase larvaria. Entonces, esta se va de igual manera a adquirir de la misma forma, comiendo carne de cerdo cruda que va a contener estos cisticercos. Sin embargo, una gran diferencia o una gran característica de esta cisticercosis es que normalmente se pueden desarrollar en músculos, piel, ojos y sistema nervioso central. Por lo tanto, se dice que en humanos causa una cisticercosis si es de manera extraintestinal, se podría decir, o más que nada esta es de manera extraintestinal. Ya lo que tenemos que tomar aquí de gran relevancia, por lo que nos va a hablar ahorita nuestra compañera Abby, va a ser cuando se desarrollan en el cerebro. Esta va a ocasionar lo que es la neurocisticercosis y pues ahorita más adelante vamos a hablar acerca de esto. Ok, ¿Me a ver, puedes dar? hay una situación. Es bien importante que no confundan. Sí, lo voy a mencionar en el ciclo de vida, doctora. Es de Sí, persona a persona. porque, exacto, o sea, una cosa es ingesta de carne contaminada, que nos va a dar Ujú, teniasis, y otra muy diferente es cisticercosis. O sea, si nosotros comemos carne contaminada, que es donde está el cisticerco, nos va a dar la teniasis. Sino ujú. para que nos dé cisticercosis, nosotros Tenemos que ingerir el huevo. el huevo, exactamente. Entonces, ¿cómo nos va a dar? Pues vamos a ingerir frutas contaminadas con el huevo, ajá, agua contaminada, pero no carne contaminada, ¿eh? Entonces, luego es fácil que se confundan. Ujú. Entonces, no. ¿Ok? Sigue. Ok, gracias. En cuanto a sus generalidades, también se pueden recibir el nombre de metacestodos invaginados. Se conoce de manera también como un poco coloquial, que es una de forma juvenil o larvaria de la taenia. Son parásitos heteroxenos, es decir, que estos parásitos heteroxenos se caracterizan de que para completar todo su ciclo vital requiere de 2 o más huéspedes de distintas especies, ya que en uno se van a desarrollar lo que es la fase larvaria, que va a ser el metacestodo, y en otros como tal el gusano, que ya es en el adulto. Sin embargo, en algunos de los huéspedes pueden albergar las dos formas, tanto como tal el metacestodos o la fase larvaria, así como tal esta gusano, que se podría decir. Se dice que cuando lo llegas a observar o si llega a hacer el estudio para realizar una observación de se va a caracterizar o son esferas blanquecinas que van a estar suspendidas en una vesícula llena de líquido, que es la imagen del lado derecho que podemos ver. Estas se pueden observar, se menciona la bibliografía como a simple vista, pero pues se tiene que realizar obviamente el estudio microscópico. Son huevos esféricos y van a medir de 47 a 42 milímetros de diámetro. ¿Me puedes dar a la siguiente? Bueno, en su ciclo de vida, a diferencia de la teniasis, esta va a ser causada por una transmisión fecal-oral, es decir, persona a persona, aunque también se puede llegar a producir por autoinfección o autoinoculación, es decir, un paciente con la teniasis, con la tenia adulta llega a ingerir los huevos que, por ejemplo, fue al baño, no se lavó bien y se le quedaron pegados en sus manos y con esto la propagación de sus manos a la boca. Y bueno, una vez ingeridos los huevos, la oncósfera o los embriones exancantos se van a liberar y activar a su paso por el estómago e intestino por acción del ácido clorhídrico, enzimas digestivas y la bilis, siendo el intestino delgado donde van a penetrar la pared intestinal y diseminarse por vía hematógena hacia los tejidos blancos como lo son cerebro, ojos, músculo estriado, subcutáneo, etcétera, donde se van a establecer y desarrollar hasta alcanzar aproximadamente de 3 a 8 semanas la segunda fase de su desarrollo, es decir, el cisticerco, y causándonos
así la cisticercosis. La siguiente, por favor. Para el cuadro clínico, el periodo de incubación es algo largo, aproximadamente de 3 a 5 años, aunque también se ha visto que puede ocurrir después de 30 años tras la infección. Y bueno, las manifestaciones más comunes y por lo mismo las más graves van a ocurrir cuando cuando el cisticerco invada el sistema nervioso central, dándonos la neurocisticercosis. Y estas, a su vez, las manifestaciones van a depender del número, la ubicación, del estado o el tamaño del quiste o cisticerco, así como la reacción inmune del huésped. Y bueno, en el estadio se le puede resumir en 3. La primera es la etapa vesicular o viable, que se caracteriza por la evasión del parásito a la respuesta inmune del huésped, llegando a sobrevivir en este estado inactivo durante varios años. La segunda es la degenerativa, en donde ya se empieza a ver una cierta respuesta del huésped contra el parásito y donde se observan con mayor frecuencia los síntomas. Y por último, la calcificada, donde a pesar de estar ya muerto la larva, se pueden llegar a exacerbar algunos de los síntomas. Y de acuerdo a la ubicación, la lesión de la neurocisticercosis, esta se puede dividir en intraparenquimatosa y extraparenquimatosa. La siguiente. Iniciando con la intraparenquimatosa, esta va a ser la forma más común de la neurocisticercosis, ocurriendo en más del 60% de los casos, llegando a desarrollarse en áreas de interfaz gris-blanca. Y a esta lesión se le va a relacionar o se va a manifestar más bien con efectos de masa, con cefalea, que es muy frecuente, pero sobre todo con las convulsiones, que es la manifestación clínica más típica de la intraparenquimatosa. Estas pueden ser focales o generalizadas y suelen ocurrir en el contexto ya sea de la degeneración del quiste, donde se puede producir una sola convulsión o algunas pocas durante este periodo, siempre autolimitándose, o en el caso del cisticerco no viable o calcificado, donde incluso se pueden llegar a presentar convulsiones recurrentes durante varios años. Y las manifestaciones menos comunes incluyen visión alterada, signos neurológicos focales, como parestesias, debilidad o movimientos involuntarios, o también presentarse con meningitis. La siguiente, por favor. En algunos casos se puede presentar la encefalitis cisticercótica, aunque de hecho esta es una forma rara de la neurocisticercosis. Se suele presentar típicamente en niños y mujeres jóvenes y es causada por un gran número o cantidades masivas de los quistes, con la consiguiente intensa respuesta inmune y el edema cerebral difuso que se presenta, que nos van a dar como resultado un cuadro similar a la encefalitis. Y dentro de estas manifestaciones se encuentran las convulsiones, cefalea, náuseas o vómitos, alteraciones del estado de conciencia, disminución de la agudeza visual y ocasionalmente fiebre. La siguiente, por favor. A diferencia de esta, la extraparenquimatosa puede ocurrir en el espacio subaracnoideo, ventrículos, médula espinal o el ojo, presentándose con mucho mayor frecuencia en adultos que en niños y conllevando también mayor riesgo de complicaciones o muerte que la intraparenquimatosa. La siguiente, por favor. Bueno, a la extraparenquimatosa en general se le va a asociar con síntomas de presión intracraneal elevada, como cefalea y náuseas o vómitos. Que bueno, un paréntesis, las convulsiones, epilepsia y la hipertensión intracraneal van a ser como que las dos manifestaciones más típicas de la cisticercosis. Pero bueno, en las lesiones intraventriculares, estas se van a presentar en un 10 a 20% de los casos. Los quistes pueden estar flotando libremente en la cavidad o estar unidos al plexo coroideo. De igual forma, su crecimiento va a estar limitado por el espacio ventricular, a diferencia de las subaracnoideas. Y el cuarto ventrículo es el más afectado, seguido de los ventrículos laterales. Y esta se puede manifestar con cefalea, náuseas y vómitos, como se los había mencionado, con un estado mental alterado o con papiledema y disminución de la agudeza visual.
Y bueno, este papiledema es una inflamación del nervio óptico de la o de la papila a causa de esta hipertensión intracranial. Y sus síntomas menos comunes van a ser las convulsiones y los signos neurológicos focales. Y de manera ocasional, los quistes que estén móviles en el tercer o cuarto ventrículo pueden llegar a causar obstrucción intermitente, que nos va a llevar a episodios de pérdida repentina de la conciencia relacionados con los movimientos de la cabeza, a lo que se le conoce como síndrome de Burns. La siguiente, por favor. En segundo lugar, las lesiones subaracnoideas se suelen manifestar en entre el 5% de los casos. El sitio más común va a ser el espacio subaracnoideo y las meninges asociadas, soliendo desarrollarse en la cisura de Silvio e involucrar espacios interhemisféricos y cisternas basales. Esta va a provocar una aracnoiditis crónica como resultado de la inflamación local y puede acompañarse de vasculitis e ictus, meningitis basilar, signos meningios, efectos de masa, sobre todo en aquellos pacientes donde el cisticerco está aumentando de tamaño, ya que en el espacio subaracnoideo pueden crecer hasta 10 centímetros o incluso un poco más. De igual forma, también se puede presentar disfunción sensorial y del campo visual como consecuencia de la inflamación o irritación meningia o por lesiones en los nervios craneales o el tronco encefálico. Y bueno, otro paréntesis, tanto las ventriculares como las subaracnoideas tienden a manifestar síntomas desde las primeras fases de infestación a consecuencia de la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo y con esto la hidrocefalia y el aumento de la presión intracraneal. Algo que se me olvidó mencionarlos, en el caso de las ventriculares, esta hidrocefalia es obstructiva, ya que el flujo de líquido se ve obstaculizado dentro del sistema ventricular. Y en las subaracnoideas, esta es comunicante, ya que el flujo se ve obstruido después de salir del sistema ventricular y no hay una absorción adecuada. Así, la siguiente, por favor. En el caso de las lesiones medulares, estas se van a presentar en menos del 5% de los casos y se van a manifestar como dolor radicular, parestesias o alteraciones en el esfínter. Sin embargo, el déficit va a depender de la ubicación en la cual se encuentra la lesión. Y por último, las lesiones oculares se van a presentar entre el 1 al 3% de los casos, y aunque la mayoría de los pacientes tienden a ser asintomáticos, los síntomas que se pueden presentar son dolor ocular ocurrente o problemas de visión y disminución de la agudeza visual, y además un riesgo de presentar corioretinitis, desprendimiento de retina o vasculitis como consecuencia de la inflamación que se genera alrededor de los cisticercos en degeneración. La siguiente. Y a diferencia de la neurológica, por así decirlo, las que se desarrollan fuera del sistema nervioso central tienen como característica que son asintomáticas y van a incluir diversos tejidos, siendo los más comunes o característicos el tejido muscular y subcutáneo. Estos se van a manifestar como nódulos calcificados de entre 0.5 a 2 centímetros. Y, por ejemplo, en el caso de los musculares, suelen detectarse de manera incidental en las radiografías y se les describe como calcificaciones en forma de cigarro, que lo podemos observar en la radiografía. Y en el caso de la subcutánea, esta tiene un predominio, las lesiones, bueno, los nódulos, un predominio en brazos y pecho. En caso de que haya una miopatía, una lesión, una afectación muscular extensa, se puede llegar a presentar una miopatía aguda. Y en dado caso, aunque también haya afectado al corazón, se dice que estos suelen ser asintomáticos, aunque también se les ha asociado con arritmias, anomalías de la conducción e insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Arad, no te escuchas. Doctora,
No, voy yo, es que, es que hace mucho ruido. Voy. Que se vayan del... A ver, ya, perdón. Bueno, de acuerdo al diagnóstico, lo vamos a poder dividir en neural y extraneural. Cuando hay casos de neurocisticercosis, vamos a hacer una historia clínica para valorar factores de riesgo, por ejemplo, el estar en una área endémica o también las condiciones higiénico-dietéticas, o también valorar las manifestaciones clínicas, por ejemplo, las convulsiones o manifestaciones de presión intracraneal elevada. También, de acuerdo a las herramientas de diagnóstico primarias, vamos a tener estudios de neuroimagen como la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La siguiente, por favor. En estas vamos a poder observar lesiones quísticas, lesiones realzadas y calcificaciones. Como bien lo dije, en la resonancia magnética vamos a poder detectar lesiones pequeñas, evaluar cambios degenerativos, detectar edema alrededor de las lesiones calcificadas, además de que en algunas ocasiones se puede identificar el escólex dentro de la lesión quística. De acuerdo a la localización, también llega a ser útil para detectar lesiones subaracnoideas y también en casos de cisticercosis oftálmica. En la tomografía computarizada se va a utilizar para identificar calcificaciones y quistes parenquimatosos. La que sigue, por favor. La que sigue. Otra. Bueno, vamos a poder observar quistes, que son lesiones hipodensas, de 5 a 10 milímetros de diámetro. A medida que el quiste va a comenzar a degenerarse, la pared del quiste va a aumentar de densidad y pues generalmente se va a acompañar de edema y de realce del contraste. La que sigue. También vamos a encontrar realce del nódulo. La que sigue. Y calcificaciones, que estas van a ser lesiones sólidas, nodulares, de 2 a 4 milímetros de diámetro, y estas pues generalmente no mejoran y se van a asociar a edema. La que sí. Y aquí les puse unas imágenes, bueno, es de la izquierda, es neurocisticercosis parenquimatosa masiva, la de en medio es neurocisticercosis subaracnoidea basal, y la última es cisticercosis intraventricular. La que sí. Y estos hallazgos... Ponle un poquito las imágenes anteriores, por favor. Sí. Aquí es importante también porque vamos a poder saber en qué fases están los cisticercos. No es lo mismo un cisticerco, como decían, en una fase viable, que un cisticerco ya en una fase degenerativa, en la cual a lo mejor no necesitamos tratamiento. Muchas veces ni siquiera dan sintomatología, como ya dijeron, en esas fases, y ya hay veces que en esos casos ya no hay tratamiento. Entonces, aquí vemos en la última imagen, ¿qué es lo que te podría dar el parámetro para saber si un cisticerco está en una fase viable o en una fase ya degenerativa? ¿Qué tan hipodenso es? No, bueno, de acuerdo a la densidad. No tanto eso, pero sí, pero más ¿Si hay edema? Si hay edema alrededor,
puede ser que sea ya esté en una fase viable en un momento. A ver, pon las anteriores. La anterior diapositiva, donde aquí vemos un poquito más unas imágenes donde ya podemos ver más fases viable. Ajá. Una característica muy importante de una fase viable es que se vea el escolex. En la primera, no puedo mover mi señalador, ¿no? Pero en la A, ahí vemos cómo ¿ya vieron cómo se ve? Esa es el cisticerco, y en esta parte está el excolex. ¿Ya lo vieron? Ahí donde está ella señalando. Ese es un cisticerco que está en una fase viable, igual que los que están aquí abajito también. Y de hecho es para el diagnóstico es ya, o sea, viendo el escolex ya, es un diagnóstico 100% definitivo que eso es un cisticerco. ¿Sí? Hay veces que esas imágenes se pueden confundir con algunas otras patologías, algunos otros tipos de tumoraciones, pero en este caso no es tan confundible con otros. Ahora, vemos en la siguiente, en la C, por ejemplo. Ahí tenemos que ya son imágenes que ya son imágenes calcificadas. Eso nos indica que el cisticerco ya está en una fase que no es viable. Y muchas veces esos no dan sintomatología. Hay una fase intermedia en la que sí puede haber ya todavía cierto edema alrededor del cisticerco, y se ve, ¿no? A lo mejor se ve un poquito todavía en la imagen de la C en la parte de arriba, ¿no? Pero es más difícil. Esas ya podemos decir que son imágenes calcificadas. Aquí hay mucho edema en la imagen, en la última. Si se fijan, hay mucho edema. A ver, ponle la siguiente. Y se ve cómo se ven los escolex, el escolex. Y en las otras, pues ya son imágenes que también aquí en el cuarto ventrículo, digo, en el tercer, acá, en la F, igualmente es un cisticerco viable. ¿Ok? Ya en la del medio se puede ver, no se alcanza a ver muy bien el escolex, pero se ve edema alrededor, ¿no? Y son las que producen mucha inflamación. Bueno, a ver, síguele. Y los hallazgos se van a poder dividir en parenquimatosos y extraparenquimatosos. En el parenquimatoso vamos a tener el calcificado no viable, en donde se van a poder ver calcificaciones nodulares menores de 20 milímetros de diámetro, con o sin edema a su alrededor, y pueden o no tener realce de contraste. También en el parenquimatoso va a haber un pequeño realce, que va a consistir en una lesión con realce quístico o nodular, menor de 2 centímetros de diámetro, y por último el parenquima viable, en donde va a haber lesiones vesiculares, con realce asociado con el contraste y edema circundante. Y pues también vamos a poder ver el escolex. También en la extraparenquimatosa la vamos a dividir en intraventricular, subaracnoidea y en espinal. Y pues en la intraventricular van a haber cisticercos dentro de los ventrículos, acompañado con hidrocefalia obstructiva o hidrocefalia loculada. Y el subaracnoideo, en donde va a haber cisticercos en la fisura de Silvio, en las cisternas vacilares o espacios interhemisféricos. Y por último en la espinal, que van a haber cisticercos dentro del espacio subaracnoide espinal, con o sin evidencia de inflamación. Y la que sigue. También vamos a tener otras pruebas complementarias, como el análisis de líquido cefalorraquídeo, que aquí es importante mencionar que no es necesario una punción lumbar para el diagnóstico de neurocisticercos, y sin embargo puede pues ayudar en algunas circunstancias. Los hallazgos que vamos a tener van a depender entre si es una lesión parenquimatosa o extraparenquimatosa. En la parenquimatosa va a haber una leucocitosis leve con glucosa y proteínas normales,
Y a diferencia, en la extraparenquimatosa va a haber pleocitosis con proteínas elevadas y glucosa disminuida. También mencionaba la bibliografía que se podían realizar biopsias, pero solamente en casos en donde las técnicas, bueno, en la tomografía no puedan ser concluyentes con el diagnóstico. Sí, por favor. En caso de cisticercosis ocular, se va a llevar a cabo un examen oftálmico para poder evaluar las estructuras y alteraciones oculares. Y aquí se va a visualizar, bueno, se va a llevar a cabo una visualización directa del parásito para el diagnóstico de cisticercosis ocular. Esta es una fotografía del fondo de ojo izquierdo, en donde la flecha punteada es por donde nos podría indicar que el cisticerco entró, y la flecha muestra el área de desprendimiento de la retina. También vamos a poder encontrar corioretinitis, desprendimiento de retina o vasculitis. La que sigue, por favor. En caso de cisticercosis cardíaca, vamos a realizar un electrocardiograma. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta va a ser asintomática, pero podemos encontrar arritmias o anomalías de la conducción. Y la que sigue. Y en el tratamiento, se va a centrar en tratar las manifestaciones más graves de la enfermedad y manifestaciones que puedan llegar a tener respuesta al tratamiento. La que sigue. Primero es importante tratar los síntomas agudos, como podrían ser la presión intracraneal y las convulsiones. El inicio de la terapia antiparasitaria no es, o sea, sí es importante, pero no es urgente, porque esta puede estar contraindicada en algunos pacientes con signos y síntomas de presión intracraneal elevada, independientemente de cuál sea la causa. Y el tratamiento antiparasitario se va a dar cuando estos, como la presión intracraneal y las convulsiones, hayan sido tratadas. En caso de presión intracraneal, se dice que se debe de dar corticosteroides como dexametasona, 0.2 o 0.4 miligramos kilogramo día, para tratar la inflamación o realizar una intervención quirúrgica. Y para las convulsiones se utilizan, bueno, bien la bibliografía que mencionaba, la fenitoína o la carbamazepina. Y también se tiene que manejar las causas de la presión intracraneal, que pueden ser la hidrocefalia obstructiva y la hidrocefalia comunicante. Esta va a ser a través de un abordaje quirúrgico para extraer el cisticerco que está obstruyendo, o la colocación de un drenaje de derivación ventricular. Y ya, la que sigue. Y la terapia antiparasitaria, bueno, esto va a tener algunos beneficios. Es que va a resolver que se quiten los quistes activos, va a disminuir el riesgo de convulsiones y también la probabilidad de que haya hidrocefalia recurrente. Esta está indicada en donde hay quistes viables o en degeneración, que los vamos a poder ver en las técnicas de neuroimagen, y estas pues no importa en dónde se encuentren. Y aquí se indica dar albendazol, 15 miligramos kilogramo por día en 2 dosis diarias hasta 1200 gramos por día, o también albendazol en combinación con praziquantel, que es la dosis que les acabo de mencionar, y el praziquantel 50 miligramos kilogramo por día en 3 dosis diarias, con una duración de 10 a 14 días. La que sigue. Y también se indica el uso de corticosteroides como prednisona o dexametasona. Si se da prednisona es 1 miligramo por kilogramo día, y la dexametasona de 0.1 kilogramo por día. Y
su uso se indica antes y después de inicio de terapia antiparasitaria. Aquí sigue. Y eso sería todo. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Doctora, ¿ha habido casos en los que se puedan extirpar los cisticercos del cerebro pero sin causar daño? Sí, sí, sí. Generalmente los que se encuentran a nivel parenquimatoso, esos no requieren extirpación por lo general, ¿no? Los que sí se extirpan sobre todo son los que están causando oclusión a nivel de los ventrículos y muchas veces no hay complicaciones, los que son más accesibles. Ahora, acuérdense que generalmente lo que se hace es más bien las derivaciones ventriculoperitoneales cuando hay oclusiones a esos niveles, a nivel de los ventrículos, que es lo que está causando la hidrocefalia. Y lo demás muchas veces más bien se resuelve con tratamiento médico. No es no es que requieran tratamiento quirúrgico, les digo, sobre todo los que están a nivel parenquimatoso. Se resuelven como más bien como que las obstrucciones, la hidrocefalia, o sea, para eso está más enfocada la cirugía como tal. Ahora, también es importante que siempre hay que hacer revisión del fondo de ojo. ¿Por qué? Porque está totalmente contraindicado dar tratamiento médico a un paciente que tenga una cisticercosis ocular. ¿Por qué? Porque va a causar una inflamación muy importante y podemos ocasionar la pérdida de la visión por el uso de los medicamentos. Acuérdense que cuando se empieza a dar un tratamiento médico, por eso se usan esteroides, porque empieza a haber una respuesta el parásito al empezar a tener esta pérdida de sus defensas, va a empezar a hacer que el mismo organismo vaya a atacar al quiste, al cisticerco, que en un momento estaba protegida, ¿no? Con su cápsula. Entonces, esa pérdida de protección va a originar esta inflamación importante y es por eso que se dan esteroides. Generalmente los esteroides se dan 3 semanas antes aproximadamente de que se empiece el tratamiento y es por esto mismo. Pero si tenemos ¿No puedes compartir la pantalla? si tenemos un cisticerco. Que ya están, ¿eh? Yo creo que ya son 28, yo creo que ya están todos, doctora. Ay, Amaranta, estás como... se prendió su audio. Sí, doctor, ya no hay nadie en sala de espera. Y si les permites compartir pantalla para que pueda proyectar compañera o compañero, no sé quién va a presentar ahorita. Ah, sí, lo que pasa es que estábamos nada más como haciendo las conclusiones, doctor. Es que ya no está bien. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. lo que ¿Quién me pasa es toca que exponer? Es que no me han... doctor, es que como que también se le prendió el audio acá. Ah, ok. Bueno, ¿en qué? Ah, y entonces les decía nada más para concluir esto, es que esos sí son quirúrgicos, los cisticercos a nivel ocular. Primero se operan para retirar el cisticerco y después, en dado caso que seguramente tienen cisticercos en alguna otra parte que pudieran tener, se complementa el tratamiento médico, ¿ok? Por eso es muy importante, sería de las únicas condiciones que no sea tratamiento y también a los que ya están en fase no viable, ¿ok? ¿Alguna otra duda que tengan? Doctora, escuché de un tratamiento para la tenia, pero no sé qué tan verídico sea. Ujú. Bueno, lo que hacían, escuché, era
poner al paciente, bueno, administrarle al paciente un antiparasitario Ujú. y que defecara en una tina con agua a temperatura, bueno, a la temperatura del cuerpo y que después iba a salir por ahí la tenia, pero no sé qué No, tan... yo creo que esos son como, como mitos, ¿no? O cuestiones ahí de la vecina. No, no, no. No, o sea, el Bueno, tratamiento es que es me lo dijeron en micro. no, pues no sé, yo la verdad es que yo nunca he leído nada de eso en ningún artículo. Realmente el tratamiento pues no varía mucho, albendazol, praziquantel, no hay mucha cambio en eso, ¿no? Y para teniasis en algunos casos pues, mencionan que se podría dar no, pues básicamente eso, ¿no? Albendazol y praziquantel. Ujú. Son los más utilizados. Ok, doctora, disculpe. Nada de que, no, 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 eso no existe. Te hubieran dicho que le hubieras dicho en dónde leyó eso, doctor. No, ya no se puede. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra Yo, doctora, duda en cuanto a esto? Ajá. yo encontré que, ¿ahí sí me escuchan bien o no se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí te escucho. Ah, sobre el diagnóstico, que primero se dice si es definitivo o probable. Eso lo encontré como en 3 bibliografías. Ajá. Y pues te decía que el definitivo te daba puntos, ¿no? Que tiene que haber, que el definitivo es que haya un criterio absoluto, que haya Ajá, 2 criterios exacto. principales de imagen más un criterio clínico o de exposición. También otro puede ser un criterio de imagen, más uno confirmatorio, más otro de clínica y exposición. Y pues Ujú. encontré todos los, pues también, ¿no? O sea, para poder decir eso, una tabla en la que te venían todos los criterios, los absolutos, los de neuroimagen, los confirmatorios y los de exposición. Y Sí, lo claro. encontré en varias fuentes. Sí, eso se usa mucho, sobre todo para el tratamiento también, ¿no? El criterio absoluto, pues es ver el ESCOLEX, ¿no? Ese es un criterio absoluto. Pero sí hay veces que si cuando hay duda, por ejemplo, ¿cuáles serían algunos diagnósticos diferenciales que también no mencionaron mucho, pero pues hay otras situaciones, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo. Sí, también esa podría ser un diagnóstico diferencial. Algunos tumores metastásicos primarios también son diagnósticos diferenciales. Quistes de Abscesos cerebrales. quinococo, ajá, quistes de quinococo. Entonces, por eso se generó esa tabla en la cual podemos ver cuáles son con las posibilidades de que pudiera ser un cisticerco, ¿no? U otras situaciones. Ujú. Toxoplasmosis también, por ejemplo, ahorita que van a ver un poco de eso. Ujú. Vamos a ver, que vamos a ver eso, ¿no? Ok, bueno. ¿Alguna otra duda? Es importante que sepan esa tabla. Si quieren, luego también se las paso. No es necesario que se la aprendan, pero sí que tengan conocimiento de esa tabla, de los criterios absolutos, sí. Ujú, Sí, doctora, muchísimas gracias. ujú. Bueno, Ok. ya empezamos ahora sí, doctora. Sí, Bueno, buenas noches chicos. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre toxoplasmosis y paludismo, o también conocido el paludismo como malaria. Buenas noches, mi nombre es Mariel y bueno, vamos a empezar con la definición de toxoplasmosis. Esta se va a definir como una infección que va a ser causada por un parásito protozoario conocido como Toxoplasma gondii. Este parásito puede llegar a infectar varios tejidos, incluyendo el músculo esquelético, el intestino y el sistema nervioso, como lo vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en su epidemiología mundial, vamos a tener que va a ser uno de los parásitos más comunes en el mundo, ya que hasta una tercera parte de la población se puede encontrar infectada y la incidencia va a ir desde el 10 al 90% de acuerdo a cada país.
La incidencia de toxoplasmosis congénita va a ir de 1 a 10 por cada 1000 nacimientos. Y esta epidemiología también va a aumentar en países tropicales y en zonas cálidas y húmedas. Siguiente. En la epidemiología de México, bueno, aquí vamos a tener que la prevalencia va a ser alrededor del 40%, pero esta puede llegar a verse aumentada hasta un 70% en regiones en la costa del Golfo de México y la península de Yucatán. En la toxoplasmosis congénita vamos a encontrar hasta 2 de cada 1000 recién nacidos en la Ciudad de México. Y esta epidemiología también puede aumentar si se trata de una convivencia con gatos, si hay una ingesta de carne, que esta se va a ver mucho en países desarrollados, y si el paciente presenta VIH, ya que hasta el 30% de pacientes con VIH se pueden llegar a encontrar infectados y pueden llegar a desarrollar encefalitis. Siguiente. Bueno, vamos a tener que la clasificación de la toxoplasmosis, vamos a tener la asintomática, que va a ser el 80 a 90% de los casos en personas inmunocompetentes, y en un porcentaje más pequeño, de un 10 a 20%, pues va a presentar síntomas, y como vamos a ver, va a asimilar mucho a lo que es la mononucleosis infecciosa. También está la congénita, que debido a que tiene transmisión vertical y va a tener gran afectación en el feto y a otras consecuencias graves. Y la otra es la reactivada, que va a tener mucha relación con el VIH, como había dicho mi compañera Mariel, y como tal, pues, con su activación latente. Pues, para la siguiente, por favor. Y bueno, chicos, la clasificación como tal, primero se divide en aguda y reactivada. La aguda es lo que dijo mi compañero, del número 1 al número 3, y pues la reactivada ya es como harina de otro costal. Ahora vamos a ver sus características pues del organismo. Pues pertenece al reino protista. Yo me llamo Adrián, sí es cierto, olvidé decir. El filo es apicomplexa, la clase es conoidácida, el orden es Eucoxidorida, la familia Sarcosistidae, el género Toxoplasma y la especie es Gondi. Y es Gondi porque bueno, esa era la especie del ratón en el que se aisló por primera vez. Pues es un protozoario intracelular obligado, o sea, pues a fuerzas necesita estar dentro de una célula para poder vivir. El sitio que infecta van a ser los enterocitos de los gatos. Y bueno, la dosis de infección va a ser de 10 ooquistes. Los hospedadores que hay van a ser los humanos, mamíferos como los felinos, ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, roedores y también las aves. Y las vías de entrada de este protozoario va a ser la digestiva, respiratoria, la mucosa y la parenteral. En cuanto a la forma, vamos a tener tres principales, bueno, en realidad son cuatro, pero pues vamos a ver estas tres primero. Los oquistes. Los oquistes son la forma sexuada que se elimina en las heces de los gatos y de otros hospedadores definitivos. Esta va a tener una forma ovoide, una longitud de 10 a 12 micrómetros, un diámetro de 11 a 13 micrómetros, un diámetro de 11 a 13 micrómetros, y va a contener de 2 a 4 esporozoitos que van a medir de 2 por 6 a 8 micrómetros. La siguiente forma va a ser el taquizoito. Esta va a ser la forma proliferativa que se va a encontrar dentro de las células hospedadoras, o también conocidas como plasmonelas. Esta va a tener una forma de arco, pero pues es así como arco generalmente, pero en realidad va a depender de la célula en la que se esté hospedando. Por ejemplo, en los cardiomiocitos, este va a tener una forma más fusiforme, y en las neuronas va a estar más redondito. Y pues la imagen sería la segunda, en el segundo cuadrito que tiene fondo morado. Y
Bueno, los bradizoitos va a ser la siguiente forma. Estos se van a diferenciar de los anteriores por el número de organelos que van a tener y también por los cuerpos de inclusión que tienen. Estos van a tener más organelos y van a estar contenidos dentro de los quistes tisulares. Los quistes tisulares se van a encontrar como tal ya en los órganos del hospedadero y van a persistir por toda la vida. Los que están en el cerebro van a tener una forma esferoidal y los que están en el músculo van a ser elongaditos. A diferencia de los taquizoitos, estos van a crecer de lípidos y van a tener un mayor número de organelos. Va a haber quistes tisulares pequeños y también viejos. Los pequeños van a tener un diámetro de 5 micrómetros y van a contener nada más 2 bradizoitos. Y los viejitos o los viejos van a contener miles de bradizoitos, que sería como el que está en la imagen. Y su longitud de ellos va a ser de 10 a 100 micrómetros. Bueno, ahora vamos a pasar a cómo es que el Toxoplasma gondii se disemina. Vamos a ver que va a haber dos formas. Vamos a tener la forma adquirida y la forma congénita. En la forma adquirida, una de ellas va a ser la contaminación fecal, que esta va a ser principalmente por la ingestión de estos zooquistes que van a contaminar tanto alimentos como agua, que pues van a ser ingeridos por el humano y pueden llegar a infectarse. También puede ser porque se tenga un contacto directo con el arenero de los gatos. Aquí, como lo vamos a ver posteriormente, va a haber un ciclo sexual del toxoplasma y pues este se va a llevar en el intestino del gato. Aquí se van a empezar a liberar en las heces ya en formas infectivas llamadas zooquistes y estas van a sobrevivir más si se encuentran en un clima cálido y húmedo que va a favorecer en ellas, como lo vemos en la epidemiología. Estos zooquistes van a empezar a esporular y pues se van a activar en el ambiente y ahí es cuando pueden llegar a la comida o al agua y puede ser la forma de infección. En la mayoría de los casos, pues los gatos van a adquirir esta toxoplasmosis a través del carnivorismo, principalmente en los 3 primeros meses de vida. Esta infección va a originar pues una gran cantidad de quistes, se habla de más de 100,000 por gramo de heces y van a tener un máximo entre el 5º y el 8º día. Esta excreción de oquistes va a disminuir junto con la aparición de anticuerpos y estos se van a comenzar a ver entre el 9º y el 12º día y ya van a alcanzar niveles óptimos hasta el día 25. También en la diseminación adquirida podemos ver el carnivorismo, que este se va a producir principalmente en países desarrollados al consumir carne cruda o mal cocida que puede llegar a tener estos quistes toxoplásmicos. Aquí pues se ha encontrado que las especies tanto ovina como porcina van a ser las responsables de la mayor cantidad de infecciones. También tenemos la presencia de trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas, que esta pues se pueden presentar si el órgano pues proviene de una persona que haya sido infectada. Y también tenemos la diseminación congénita, que esta va a ser principalmente en mujeres que van a contraer la infección durante el embarazo, cuando los taquizoitos van a llegar al feto. Siguiente. Vamos a ver que estos quistes van a ser muy resistentes. Se menciona que al ácido gástrico, a bases, en el caso de otros ácidos, al ácido sulfúrico, al 5%. Son muy resistentes al frío. Se menciona que pueden resistir a temperaturas menores a 5 grados centígrados hasta por 20 días o a temperaturas mayores de 56 grados por 5 o 10 minutos. Por eso se recomienda que pues, cuando cozas la carne generalmente sea de 5 a 10 minutos. Y también se menciona que generalmente es muy resistente a los desinfectantes y bueno, como tal menciona que a los comunes. ¿Puedes dar lo siguiente, por favor? Y ahora expliquemos su ciclo de vida. Primero, los ooquistes se van a descamar de los intestinos del gato y se van a eliminar con las heces. Estos van a madurar afuera de 3 a 4 días y van a adquirir después de ese tiempo pues, su capacidad infecciosa. Los gatos, aquí ocurre que se pueden reinfectar e ingerir los ooquistes, pues ya esporulados, o sea, ya maduros,
Lo siguiente pues sería que también los gatos, en las áreas que tienen en contacto, ya sea su cama, pues sí, a lo mejor si viven en una casa, pues en los sillones, camas, se vuelve a contaminar estos oquistes y también pues en este lapso otros hospedadores son los que pueden ingerirlos. Ya ingeridos, pues los ovoquistes se van a convertir en taquizoitos. Estos taquizoitos van a diseminar por todo el cuerpo, especialmente en tejido nervioso, ojos y músculo. Y bueno, los gatos y los humanos se van a infectar al consumir estos reservorios con quistes tisulares o también, pues ya como le dijimos, al tener contacto con oquistes. Raramente pues se va a dar la infección por una diseminación por vía vertical, o sea, de madre a feto, o por transfusiones o trasplantes. Ya dentro pues como tal del hospedador, los parásitos van a formar quistes tisulares en el músculo esquelético, miocardio, encéfalo y ojos, que eran los órganos que habíamos dicho que principalmente estaban afectados. Estos quistes tisulares van a permanecer, como ya lo dije, durante toda la vida y pueden reactivarse en situaciones en las que la inmunidad se vea comprometida. Bueno, pasando ya a la fisiopatología, pues de acuerdo al ciclo de vida que ya vimos, pues vamos a ver que este Toxoplasma gondii va a empezar a atravesar el epitelio intestinal, se va a empezar a diseminar a los tejidos y va a llegar a penetrar barreras biológicas, tanto la barrera hematoencefálica, la barrera hematorretiniana y la placenta. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco más de las características específicas de qué es lo que hace el taquizoíto y el bradizoíto. El taquizoíto, pues estas van a ser las formas de replicación rápida del Toxoplasma gondii. Estas van a ser las causantes de la enfermedad, como ya lo vimos. Van a tener una capacidad de destruir células y van a ser la causa de infección congénita al llegar por sangre a la placenta y invadir al embrión o al feto. Los bradizoitos, esas pues van a ser las formas de replicación lenta del Toxoplasma gondii, van a prevalecer dentro de quistes tisulares, como vimos en formas inactivas, y van a mantener la respuesta inmune que va a proteger de daño al hospedero. Pero como ya lo mencionó mi compañero Adrián, si esta se llega a romper o llega a tener una deficiencia, pues se pueden reactivar y convertirse en taquizoitos, que pues aquí es donde se va a llevar esta reactivación, que la vamos a ver más frecuentemente en los pacientes inmunodeficientes, como lo vamos a ver ahorita. Siguiente. Bueno, vamos a ver qué es lo que le va a pasar a un paciente inmunocompetente y a uno inmunodeficiente. Vamos a tener que esos taquizoitos primero pues se van a empezar a multiplicar intracelularmente en el sitio de invasión, principalmente en el tracto gastrointestinal. Estos se van a diseminar primero a nódulos y luego ya también se van a empezar a diseminar a órganos distantes, ya sea por una invasión linfática o por una invasión hematógena. Estos taquizoitos pues van a sobrevivir ya que van a llegar a producir algunas vacuolas que van a bloquear algunas proteínas del ser humano. Pero debido a la propia inmunidad del ser humano, pues solamente van a sobrevivir aquellos parásitos que, por así decir, se encuentren en un hábitat intracelular o que se encuentren pues dentro de un quiste tisular. Estos taquizoitos pues se van a encapsular en el quiste y se van a transformar en su forma inactiva, que van a ser los bradizoitos. Los que no van a tener este quiste pues van a ser destruidos por intermediarios del cuerpo humano. Y esta formación de quistes, como ya lo mencionaron, va a ser principalmente en cerebro, músculo y ojo, que es muy importante para ver las manifestaciones clínicas. Entonces, en el paciente inmunocompetente, pues ya el parásito va a empezar a inducir esta respuesta inmune y va a empezar a, tanto células T como células NK, van a empezar a aumentar en la infección y van a producir tanto macrófagos como células fagocíticas y citocinas proinflamatorias, que las más importantes van a ser la interleucina 12, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, pues se van a formar estos quistes. También vamos a tener aquí ya la presencia de anticuerpos que van a ser generados contra proteínas del Toxoplasma gondii, como pueden ser el anticuerpo IgG, el IgM, el IgA y el IgE. Y estos pues hay que recordarlos porque van a ser muy importantes para el diagnóstico. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar en un paciente inmunodeficiente? Bueno, aquí lo que va a ocasionar
es que va a haber una producción alterada de estas citocinas proinflamatorias, tanto de interleucina 12 como de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Como estas se van a encontrar pues alteradas, va a haber una reactivación de estos quistes tisulares, lo que nos va a llevar a una destrucción de tejidos, como la neumonitis, se va a presentar la neumonitis, la miocarditis o la encefalitis, y esto nos puede llevar hasta la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, en la toxoplasmosis congénita vamos a ver que aquí los taquizoitos van a atravesar la placenta y van a llegar al feto. En el feto, pues aquí puede incurrir la enfermedad neurológica grave, la hidrocefalia, pueden llegar a presentarse calcificaciones y retinocoroiditis con presencia o no de inflamación o necrosis. Pero esto va a depender de diversos factores, como son el número de parásitos que lleguen a atravesar la placenta, la inmadurez inmunológica del feto y la edad gestacional. Y bueno, ¿qué va a pasar en la toxoplasmosis ocular? Bueno, aquí vamos a tener que esta se va a presentar inicialmente como áreas únicas o múltiples de necrosis que se van a encontrar en la retina. El parásito va a empezar a invadir los capilares de la capa interna de la retina y luego va a empezar a invadir también el endotelio y finalmente se va a empezar a diseminar a través de tejidos adyacentes, lo que nos va a llevar a una reacción inflamatoria con un edema e infiltrado leucocitario. Con el paso del tiempo, esta inflamación que se va a estar teniendo nos va a conducir a la pérdida progresiva de la vista y también a que se pueda producir ceguera. Siguiente, por favor. Vamos a tener que los factores de riesgo para adquirir infección por Toxoplasma gondii. Primeramente, la higiene deficiente, como tal, ya vimos que se puede adquirir por heces de gato. Nivel socioeconómico y educativo bajo se ha asociado a que como tal no hay conocimiento de que las heces del gato puedan infectar o como tal la carne cruda sea un factor de riesgo. Como tal, esta carne cruda, si no se cocina bien, pues no se eliminan los parásitos. Como tal, tener un gato igual ya es un factor de riesgo. En las causas menos frecuentes, que son la transfusión o el trasplante, pues hay que tener en cuenta por si acaso. En estudios que se comparan esta gente blanca estadounidense con afroamericanos e hispanos, se ha visto que hay una mayor seroprevalencia en afroamericanos e hispanos, así que como tal es un factor de riesgo. ¿Puedes estar a la siguiente, por favor? Y bueno, el cuadro clínico lo vamos a dividir en infección primaria sintomática, en toxoplasmosis ocular congénita y por reactivación. Empezando por la primaria sintomática, pues los síntomas que pueden aparecer son cefalea, mialgias, rigidez de cuello, odinofagia, artralgias, confusión, náuseas, dolor de ojos, otalgia, tos seca, disnea y fiebre. Y los hallazgos a nivel de exploración, lo que se puede encontrar pues es fiebre, linfadenopatía cervical, hepatoesplenomegalia, estertores pulmonares, distensión venosa yugular, tercer sonido cardíaco, arritmias y un aumento en la sensibilidad muscular. En el caso de la toxoplasmosis ocular, puede haber visión borrosa o también los pacientes refieren ver moscas. Y bueno, esto es porque se producen, bueno, en la exploración física, en la oftalmoscopía, puede haber defectos del campo visual y corioretinitis unifocal con exudados blancos o amarillos, atrofia y decoloración oscura. Y pues esto va a hacer que el paciente refiera que está viendo moscas. En el caso de la toxoplasmosis congénita, pues los síntomas que pueden aparecer es un fracaso en la adaptación neonatal, un retraso en el desarrollo, convulsiones, discapacidad visual en los primeros 3 meses de vida y en la exploración física pues puede haber discapacidad visual, discapacidad en la adquisición del aprendizaje, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. También hidrocefalia, erupciones o petequias asociadas a que exista una trombocitopenia, palidez, irritabilidad y en casos pues muy raros, ictericia. Y en el caso de que exista una reactivación, pues los síntomas siguen siendo cefalea, confusión, debilidad,
cambios en el comportamiento de humor, convulsiones, estupor, coma, efectos en el campo visual, tos, no todos, tos, y fiebre inexplicable. Y pues en la exploración se puede encontrar el paciente con fiebre, alteraciones en el habla, deficiencias motoras focales, ataxia, manifestaciones oculares, neumonía o miocarditis. Bueno, pasando al diagnóstico, pues vamos a hablar un poco de los auxiliares de diagnóstico. Pues estos van a ser realizados para pacientes que ya tengan antecedente y un examen físico que ya nos sugiera esta toxoplasmosis. Va a haber aquí métodos tanto directos como indirectos. Los métodos directos, estos nos van a demostrar como tal el parásito. Uno de ellos, un ejemplo de ellos puede ser la coloración de Sabin y Feldman, donde vamos a ver principalmente los taquizoitos. Y también puede ser la PCR, que pues aquí ya nos va a estar indicando la presencia del ADN del Toxoplasma gondii. En métodos indirectos, pues aquí ya vamos a tener la presencia de anticuerpos y principalmente va a ser con las pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas van a ser la principal herramienta de diagnóstico y también nos puede ayudar la tomografía o la resonancia. Esa nos va a ayudar principalmente al diagnóstico de encefalitis toxoplásmica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con las pruebas serológicas que pues como les mencioné van a ser la principal herramienta de diagnóstico. Y para esta vamos a utilizar los ensayos de inmunofluorescencia y los inmunoensayos, principalmente para los anticuerpos IgG e IgM. Estas van a ser las pruebas más utilizadas. Vamos a tener que los anticuerpos IgM, estos van a aparecer durante las primeras 2 semanas de la enfermedad. Van a presentar pues niveles máximos entre la 4ª y la 8ª semana y estos van a empezar a descender, aunque se dice que pueden llegar a persistir hasta durante 18 meses después de que se haya presentado la infección. También vamos a tener pues los anticuerpos IgG, que estos van a aparecer entre la 1ª y la 2ª semana después de que se llevó a cabo la infección. Van a alcanzar su punto máximo entre el 1er y el 2º mes y estos van a disminuir pues hasta en diferentes velocidades, pero pues van a persistir de por vida. Bueno, vamos a tener que estas pruebas serológicas se van a realizar de una forma escalonada. Inicialmente vamos a iniciar con una presencia de IgG, que si esta nos da positivo, pues nos está indicando que pudo haber una infección actual o una pasada. Entonces, si esta nos indicó positivo, pues vamos a realizar una prueba de IgM para ayudarnos a detectar si esta infección es reciente o no. Y el resultado negativo de la prueba IgM, pues nos está indicando de que pues si se tuvo una infección por toxoplasma, pero no actual. Y si la prueba de IgM es positiva, nos está indicando de que hay una infección. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en este cuadrito vamos a ver pues el comportamiento serológico de los diferentes anticuerpos. Vamos a entender que los anticuerpos IgM van a ser los primeros en aparecer y estos pues van a aparecer durante la 1ª semana y van a permanecer durante varios meses, como ya dijimos, hasta 18 meses después de la infección. Luego vamos a tener los anticuerpos IgA, que estos van a aparecer casi en forma igual a los IgM, pero estos van a ser los primeros en desaparecer. Y finalmente, pues vamos a tener a los anticuerpos IgG, que estos van a aparecer durante la 2ª semana y van a llegar a presentar un pico en el 2º mes y luego ya van a declinar y van a permanecer detectables de por vida. Siguiente. Bueno, también vamos a ayudarnos de la imagenología, que aquí vamos a utilizar la tomografía computarizada y la resonancia magnética, principalmente para detectar esta encefalitis toxoplásmica. Se dice que tiene una mejor sensibilidad y especificidad la resonancia magnética. Aquí vamos a ver principalmente pues lesiones que van a realzar el contraste o el anillo en la sustancia gris y también en los ganglios basales y también puede estar acompañado de edema. Y bueno, en la flechita que podemos ver en la imagen de hasta abajo, podemos ver pues este realce en anillo que se está dando. Siguiente. Bueno, en la ecografía fetal va a ser principalmente, vamos a ver la presencia de hidrocefalia o de calcificaciones cerebrales que ya nos estén pues sugiriendo una toxoplasmosis congénita. Pero pues aquí hay que tener cuidado porque esas calcificaciones pueden llegar a ser inespecíficas, ya que también se pueden observar pues en otras infecciones. Entonces el diagnóstico para casos sospechosos de toxoplasmosis se debe confirmar mediante una amniocentesis. Siguiente.
También nos podemos ayudar de una biopsia de tejido, que esa nos va a ayudar a una detección histopatológica de parásitos, así como del PCR, que vamos a ver pues aquí principalmente la presencia del ADN del Toxoplasma gondii. Podemos realizarla por una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquídeo o por una amniocentesis si ya estamos hablando de una sospecha de toxoplasmosis congénita. Es importante recordar que el Toxoplasma gondii en líquido amniótico se puede ver después de las 18 semanas de gestación. Siguiente. Bueno, y aquí un poco más específico, el diagnóstico para la toxoplasmosis congénita, pues aquí va a ser con la detección de del IgG o del IgM, y lo que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico va a ser la PCR. Ya puede ser por sangre del cordón umbilical o por un líquido amniótico. Si tenemos una prueba de IgG positiva, se va a realizar la prueba de avidez. Esta prueba de avidez nos va a medir la intensidad con que los anticuerpos IgG van a estar, por así decirlo, unidos al toxoplasma. Y bueno, si se presenta una alta avidez, nos está hablando de que se trata de una infección pasada, y si se presenta una baja avidez, nos está hablando de que se trató de una infección aguda o reciente. Y bueno, en casos con pacientes con VIH, vamos a tener que IgM puede que no se encuentre o que esté muy bajo, y el IgG y el IgA también pueden encontrarse bajos. Entonces aquí vamos a recurrir a la prueba de Sabin y Feldman, en donde vamos a ver principalmente los taquizoitos. Y también podemos pues realizar una resonancia magnética para ver si se presentan lesiones cerebrales nodulares, como las que ya vimos. Siguiente. Bueno, otras herramientas que podemos encontrar pues es el examen fundoscópico del ojo. Aquí podemos ver principalmente parches activos elevados, amarillos o blanco grisáceos con bordes mal delineados, además de que se puede presentar también una coroiditis, una vasculitis y una hemorragia o vitritis adyacente. Aquí pues la cicatrización va a ocurrir principalmente desde la periferia hasta el centro, y en la imagen podemos ver una cicatriz retiniana en la parte superior central, y bueno, esta va a ser causada por una infección por toxoplasmosis. Siguiente. En el diagnóstico diferencial para toxoplasmosis aguda, la sintomática, vamos a tener de primera instancia la mononucleosis infecciosa. Se va a asimilar mucho por la fiebre y las adenopatías, pero pues nos podemos guiar más por una mononucleosis por el exantema torácico y en miembros superiores, y por el exodofaringeo. Ya así como tal hay mucha duda, pues se puede ir por un estudio serológico. También se menciona que el linfoma de Hodgkin puede ser diagnóstico diferencial, solo que va a predominar en el linfoma la diaforesis nocturna, una pérdida de peso, tos o disnea en caso de que el linfoma sea respiratorio, y como tal, ya si hay mucha duda, una biopsia. Una leucemia linfoblástica aguda, que como tal se menciona que aquí fiebre y linfadenopatías, y pues, lo podemos ver clínicamente con dolor óseo. Hay alteración hematológica que se presenta como petequias, equimosis, palidez, y generalmente se presenta en la edad pediátrica. Y bueno, como tal, en la biometría hemática nos puede dar sospecha porque generalmente lo único que va a estar elevado son los linfocitos y todo lo demás va a estar disminuido. Y en una leucemia linfoblástica crónica, esta se va a presentar más en adultos, y pues va a haber una pérdida considerable de peso, y como tal, una biometría hemática nos puede dar una sospecha más de leucemia. Entonces, para la siguiente, por favor. En el caso de toxoplasmosis ocular, se menciona que va a predominar más va a ser de manifestación uveitis posterior, y generalmente va a ser unifocal unilateral. La que más va a tener similitud va a ser la retinitis por citomegalovirus. Como tal, nada más se menciona que en el citomegalovirus hay una ausencia de infiltración en el humor vítreo. Y bueno, aquí se menciona que hay un patrón en llamarado en el citomegalovirus. En el caso de la uveitis posterior por tuberculosis, es rara, pero si se llegara a presentar, generalmente es bilateral y multifocal. Y en el caso de sífilis ocular, se menciona que la sífilis, cuando afecta el ojo, generalmente afecta
la parte anterior, y como es anterior se manifiesta con los ojos rojos y como tal tiende a ser una afectación más bilateral. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? En el caso de toxoplasmosis congénita, hay que tomar en cuenta los elementos que faltan en síndrome de Torch. En el caso de la O, de otros, en el que aquí pues tomé la sífilis, pero pueden ser otros. En el caso de que hubiera manifestaciones precoces, porque generalmente llega a ser sintomática comúnmente, pero si llegara a ser precoz, tiende a haber pénfigo palmoplantar, eh, hepatosplenomegalia, una pseudoparálisis de Parrot, porque como se menciona que hay una osteocondritis y por el dolor, pues el recién nacido no se mueve por ese dolor. Y bueno, se menciona que hay una rinorrea purulenta. Y la que más se llega a presentar, que es la sífilis tardía, que es la triada de Huntington, que es queratitis, hipoacusia y dientes de Huntington. En el caso de rubiola, se menciona la triada de Gregg, que bueno, no siempre se presenta, pero es cardiopatía congénita, que puede ser ductus arterioso persistente o estenosis pulmonar, una hipoacusia neurosensorial, catarata y microcefalia. En el caso de citomegalovirus, se menciona que puede haber microcefalia, ascitis, hepatosplenomegalia. También puede haber calcificaciones, pero aquí van a ser periventriculares y como tal igual, generalmente son asintomáticos. En el herpes virus se menciona que cuando son recién nacidos se llegan a presentar cicatrices o rash. Puede haber hipopigmentación y microcefalia. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y en el caso de toxoplasmosis cerebral, que es un poquito más complicada, generalmente se va a presentar en pacientes ya con VIH-Sida. Va a tener un carácter multifocal y se menciona que las lesiones de toxoplasma no llegan a superar los 4 centímetros. Como ya vimos en el tema anterior, hay que hacer un diagnóstico diferencial con neurocisticercosis, generalmente con los cisticercos extraparenquimatosos, que son los que llegan a crecer más, generalmente mayor a 5 centímetros o incluso hasta 10. Y aquí se menciona que como tal, al principio, pues son lesiones pues hipodensas y generalmente tienen su borde o su anillo, como lo mencionan, y que al contraste se menciona que está ese resalte. Pero bueno, aquí la diferenciación, como ya había mencionado la doctora, es que generalmente hay estadios que al principio es pues vesicular y luego llega a ser calcificado. Y pero como tal, para quitarnos esa duda, pues es la identificación del Scolex, o como tal, al hacer otros cortes, si encontramos ya calcificaciones, pues ya nos puede dar más una sospecha de neurocisticercosis. Y bueno, ya si hacemos otro estudio que biometría hemática, si podemos encontrar eosinofilia, pues nos da más sospecha. En el caso de absceso cerebral, al igual que la neurocisticercosis, va a tener como que un estadio, porque al principio pues, se menciona que es una cerebritis, que va a ser se va a encontrar una lesión generalmente difusa, sin bordes, y luego va evolucionando a una lesión capsular, como pueden ver ahí. Generalmente es hipodenso en el centro y pues rodeado de una cápsula hiperdensa. Y igual, cuando le metes contraste, igual se resalta lo que es el anillo. Generalmente estas tienden a ser unifocales, pero por ejemplo, si ya está asociado a VIH, puede ser multifocal. Y se menciona que aquí se debe tomar a consideración si hay focos infecciosos, como una sinusitis, una otitis o una neumonía, una endocarditis, entre otras. En el caso del linfoma primario se menciona que como tal es unifocal, llega a superar los 4 centímetros
y como tal tiende a afectar más lo que es la zona periventricular, lo que es el cuerpo calloso. Y al ser un cáncer, se menciona que podemos hacer una tomografía de emisión de positrones y nos puede dar más como que más sospecha de un linfoma primario del sistema nervioso central, o como tal ya una biopsia nos va a dar el diagnóstico. La metástasis también puede ser otro diagnóstico de sospecha. Generalmente cuando hacemos una tomografía con contraste, se va a ver el borde un poco más grueso debido a la vasculatura que presenta, y además va a haber mucho edema alrededor de la lesión. Pero como tal, igual hay que tomar a consideración antecedente de cáncer, generalmente pulmonar, mamario y melanoma. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, ya para finalizar toxoplasmosis, primero, todas las personas que tengan encefalitis y recién nacidos que tengan manifestaciones graves van a requerir de cuidados intensivos. Se tiene que pues referir de preferencia a los pacientes con un especialista según el tipo de presentación de la toxoplasmosis. Y bueno, se sabe que la mayoría de los pacientes inmunocompetentes se van a recuperar sin tratamiento. Pero pues bueno, se puede dar en casos de pacientes competentes con síntomas y no competentes, estos tres fármacos, la pirimentamina, la sulfadiazina y la leucoborina, todos por vía oral. Y bueno, ahí les puse las dosis en adultos, ya les mandé un resumen, porque va a depender y hay muchos cambios en cuanto a la dosificación dependiendo del tipo de presentación clínica. Pues en el caso de los adultos va a ser de 50 a 75 miligramos vía oral una vez al día, más sulfadiazina durante 1 a 3 semanas. Y ya después de esto se le va a seguir una dosis de cada fármaco durante 4 a 5 semanas adicionales. Sobre la sulfadiazina, en adultos de más de 60 kilogramos y adolescentes va a ser de 1.5 gramos vía oral cada 6 horas, más pirimentamina, más leucoborina. Y bueno, sobre la leucoborina, su dosis va a ser de 5 a 15 miligramos por día, y esta va a ser por vía intravenosa, intramuscular o vía oral. Y bueno, ya les mandé el resumen porque en serio varía mucho la dosificación dependiendo del tipo de presentación clínica, y son un buen ¿cómo se llama? Varía mucho la dosis. Bueno, ya para cerrar toxoplasmosis, vamos a ver algunas complicaciones. Vamos a tener que en los pacientes inmunocompetentes, pues puede que no se lleguen a presentar. En la toxoplasmosis ocular va a haber principalmente cicatrices maculares, glaucoma, cataratas, puede llegar también a haber atrofia del nervio óptico y desprendimiento de la retina. En la toxoplasmosis congénita puede llegar a darse un aborto espontáneo, o en el recién nacido puede haber deficiencia visual bilateral, hidrocefalia o trombocitopenia. En los pacientes inmunodeprimidos vamos a tener neumonía y encefalitis, y la encefalitis va a ser la complicación más común en pacientes inmunodeprimidos. También leí que una infección por toxoplasmosis también se podía relacionar a la esquizofrenia. Sí. Ahora vamos a empezar con paludismo. También espérame. Vamos a dejarla aquí. Mañana empezamos con paludismo y los demás temas. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? No, doctora, muchas gracias. No, doctora. Bueno, yo quería agregar que encontré algo, como un punto clave que decía que en el tratamiento no se tiene que confundir y se tiene que prestar mucha atención en prescribir ácido folínico, que es otro nombre para la leucoborina, con el ácido fólico. Esto pues especialmente en las pacientes embarazadas, solo es como un ojo piojo. Ok, sí, muy bien, bueno. Entonces, acuérdense que generalmente esta enfermedad puede tender a confundirse mucho con otras.
muchas veces hay que hacer, y como bien decían, pruebas anticuerpos para saber, IgG, IgM, para saber de varios, ¿no? Porque como se puede confundir con citomegalovirus, etcétera, porque son muy similares. Casi todas causan adenopatías, fiebre, ¿no? Que sería como el denominador común de todas. Puede variar en algunas que otras situaciones, y por eso es importante a veces el diagnóstico con las pruebas de inmunoglobulinas. No es, perdón, de IgG, IgM. No es fácil a veces hacer el diagnóstico por estas similitudes. Ajá. Entonces, tengan mucho cuidado. Es difícil que podamos verlos, no es tan frecuente por lo mismo, porque generalmente son patologías que se remiten por sí solas. Es difícil que haya casos más severos, sobre todo más bien en pacientes con VIH. Si tenemos estas situaciones, pues más bien hay que también pedir pruebas para VIH, porque es muy frecuente que en estos pacientes sí se presenten los casos más severos de la enfermedad. ¿Okay? Ok, entonces si ya no tienen alguna pregunta o algún comentario, pues entonces nos vemos mañana. Y pues nada más, ¿ok? ¿Sí?